Pero bueno, ay Dios. Ah, soy yo. Escribí un monstruo, dije HBO, no está. No soy yo. Pues no es cierto, chicos. Si de repente no me llegan a escuchar o no me llegan a oír, no se preocupen, o sea, normal. Bueno, creo que saliendo de la armonía, yo no sé cómo dicen con sus demás compañeros del sábado y del domingo, a que me escucharon. Pero bueno, yo creo que por eso me ha recuperado al 100. En esta segunda semana nos toca precisamente ya la segunda parte de lo que es nuestro primer tema. Un tanto más, un tanto más de historia, ¿no? Yo sé que la historia es un poco pesada, pero también es importante porque recuerden que todo lo que sucede en el pasado nos ayuda a definir el presente y nos ayuda a construir el futuro. Los errores que cometimos antes nos ayudan a ser mejores, saber dónde la regamos para poder seguir creciendo. Entonces, pues es importante. Digo, yo sé que la historia es puro leer y leer y leer, pero por eso es importante. ¿Ve? Entonces, vamos a estudiar precisamente, vamos a checar cómo, cómo surge Roma, concretamente. ¿Dónde exactamente nace Roma? Originalmente Roma se encontraba rodeado, hace muchos años, por un río, que es el Tíber, ¿sí? En medio de una zona totalmente montañosa. ¿Sale? Como tal, Roma no le fue llamada de esa manera. Sin embargo, varios pueblos decidieron juntarse para crear una gran nación o una gran población. ¿Sale? Ahí tienes precisamente el nombre de los tres, que son los etruscos, los latinos y los iberios. Son tres poblaciones que entre ellas compartían cierta información, ciertas culturas y ciertas tradiciones, que entre los tres no había ningún tipo de problema. ¿Sale? Posteriormente, o más bien, tras haberse colocado en esa pequeña población, ese pequeño espacio geográfico, estas tres poblaciones, puesto que era un río, en lo que llamamos la desembocadura, se empezaron a juntar más gente, otras poblaciones. ¿Sí? Entonces, en la desembocadura, que es precisamente donde actualmente se encuentra la ciudad de Nápoles, ahí se empiezan a sentar y empiezan a crear otra ciudad. O sea, ya tienes dos, una alrededor de las montañas y otra precisamente en la desembocadura del río. ¿Sale? ¿Qué pasa con ellas? Al final del día terminan uniéndose. ¿Por qué? Porque comparten igual ciertas tradiciones, ciertas cosas que les permiten juntarse, que les permiten unirse. ¿Sí? Si ustedes o nosotros no pudiéramos, por ejemplo, compaginar tan siquiera nuestras tradiciones, ¿podríamos estar juntos? Pues no, exactamente, Milano. No, no se puede, ¿no? Por ejemplo, una persona que no comparta las mismas, o al menos no acepte las mismas tradiciones que su compañera Renata, pues no va a estar con ella. Igual con Diana, igual contigo, igual contigo. ¿Sale? Entonces ese es el punto fundamental. Realmente, recordemos que todas las zonas alrededor de los ríos siempre tienen dos características, una de las características. Una, o es una especie de bosque, ¿sí? O al menos es una especie donde el color verde, vamos a llamarlo de esa manera, realmente es representativo. O, como pasa en Estados Unidos, en algunas zonas son pantanos. Desgraciadamente, para ese año
durante esa zona territorial, ya me equivoqué, durante esa zona territorial, pues ¿qué pasó? Pues no era verde, era plana. Vale. ¿Vale? Faltando. No permitió como tal el inicio físico de algunas actividades como la agricultura y la ganadería, sino que tuvieron que alejarse un poco más de la zona del río. ¿Para qué? Para que les permita, ¿sí? Para que les permitiera poder desarrollarse. ¿Vale? ¿Por qué? Porque técnicamente, si tú no te puedes desarrollar agriculturalmente o ganadería, a través de la ganadería, que son las actividades económicas básicas, así como nos explicaron en la economía en prepa, si ustedes son la agricultura, ganadería y pesca, pues no vas a no sobrevivir, ¿sale? Entonces, ¿qué hicieron? Se alejaron de esas zonas y empezaron a retirarse precisamente hacia lo que son las colinas. Y en las colinas, ahora sí, dijeron, pues aquí sí nos quedamos y de aquí somos, y ahora sí, vamos a ponernos de acuerdo para fusionar. Y crean precisamente, ¿vale? Que en su traducción serían las famosas curias romanas. Como tal, Kiritz no tiene una traducción al español. ¿Por qué? Porque es una palabra de las tantas palabras de latín que ya no evolucionaron. ¿Vale? Entonces, se les denominó curia romana. ¿Quién es el primer gobernante? Pues ustedes a lo mejor ya han de haber escuchado la famosa parábola, la famosa historia de Rómulo y Remo, ¿no? Es precisamente la famosa historia de la muerte y la selección del hermano, ¿vale? Técnicamente uno de los dos dio el poder de ser gobernante y el otro no, y el otro celoso, descabelló, ¿vale? Entonces, ese es el punto de verdad. Entonces, cuando originalmente la historia señala que Remo iba a ser el primer emperador, lo que en ese tiempo se conocía como Roma. Ya sabes, siempre peleando el poder. Rómulo al final del día toma el primer puesto. ¿Sale? Pero ¿qué pasa cuando, vamos a imaginarlo así, qué pasaría con nosotros si nosotros seis, más bien, ustedes cinco, uno de ustedes fuera, vamos a decirlo así, más conocedor de la materia? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si alguno de ustedes cinco, hagan de cuenta que yo no estoy? Entonces, de ustedes cinco, uno de ustedes fuera conocedor de la materia. ¿Qué sucedería con los otros cuatro? Si tuvieran ustedes que estudiar la materia por sí solos, ¿qué harían? ¿Vale? Exactamente. Y ese fue el problema de lo que tuvieron precisamente las dos poblaciones, los iberios y los latinos. Científicamente hablando, para ese tiempo, ellos no eran las poblaciones más desarrolladas. Por eso vino de ahí el pequeño avance, la parte imperialista de Roma. Los etruscos realmente eran el pueblo que tenía un mayor conocimiento tanto de leyes, puesto que ya tenían
a la costumbre como una forma de desarrollarse, una forma de gobernarse, junto con otro tipo de ordenamientos, que son, por ejemplo, el más viejo, el más fuerte, leyes naturales. Los latinos y los iberios no tenían esos avances. Entonces, pues no se los escabecharon, pero sí los sometieron. ¿Sale? Por eso es lo que le decía la pregunta. Ese es el problema. El que, a la persona que más tiene conocimiento, pues ya debes de seguir, porque es la persona que más sabe. ¿No? ¿Qué pasa en la actualidad? Pues no es así, desgraciadamente. Seguimos al más. Exactamente, gracias, hija. Pues estaba pensando cómo no decirlo sin decirlo, pero bueno, ya Renata me ayudó. ¿Sale? ¿Cuál fue precisamente el punto clave y medular de los etruscos? Ellos ya habían tenido el contacto con Grecia. Sí, recuerda que cuando, para el año en que se funda Grecia, digo, para el año que se funda Roma, Grecia ya estaba avanzando. De hecho, inclusive, más o menos por esas épocas que estaremos hablando de lo que se conoce como la filosofía en su primera etapa, antes de la etapa dorada de la filosofía. ¿Por qué? ¿Quiénes son precisamente estas personas? Uno de los más conocidos de la primera etapa es Pitágoras, y el desarrollo de esas corrientes, ¿no? Entonces, Pitágoras, por primer, un gran pensador matemático, para el año 1700, pues imagínate cómo ya estaba avanzado el señor. Pues ya para ese tiempo, ya la fecha, seguimos todavía estudiando el teorema de Pitágoras y podemos subir con él. Y ya dijeron que dos de los cinco teoremas están mal, pero apenas en estos años que ya dijeron eso, claro, ya que los torturan para el teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras, y te ponen cinco si no te lo cambias. ¿Sale? Entonces, cualquier semejanza con la ley es mera conciencia. No, no es cierto. Pero sí, efectivamente, entonces, esa fue la desgracia que tuvieron, el beneficio que tuvieron los etruscos. Es decir, tenían conocimiento filosófico, conocimiento de navegación, conocimiento bueno, educacional y aparte filosofía. Pues, porque decíamos, son los más inteligentes, los otros dijeron, ya, ¿no? Nos toca la voladora, ¿sale? Voy a cerrar ya una vez el pase de lista. Está Leti, Emiliano, Avi, Kimberly, Evelia y Michelle no están, y Renata, ¿verdad? Muy bien, chicos. ¿Vale? No se preocupe, solo ustedes vieron la pantalla. Me equivoqué. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo una vez como el primer pueblo más avanzado, recordaremos que presentó otro pueblo abajo, un invocador de nieve. ¿Y qué les pasó? Bueno, ¿por qué? Tienes una población extremadamente inteligente que te sabe pensar, que ellos dominan. ¿Sale? Entonces, de ahí es como se empieza a conformar precisamente el Imperio Romano. ¿Sale? Su primera conquista, por llamarlo así, fue precisamente la población más cercana. Y de ahí empieza todo el dominio romano. ¿Sale? En teoría, perdón, en un primer momento, Roma empieza a nacer como un imperio.
¿Qué es un imperio? No vi la definición ahí. ¿Qué es un imperio? ¿Eh? Un tipo de nación. Va, te la compró. No es la definición, pero sí es claro, un tipo de gobierno. Es un tipo, una forma de gobierno, sí, también te la compro, pero no te la respuesta. A ver, yo les podría decir en este momento que ustedes están sujetos a un imperio en este salón. No les digo, ¿ves? Todos nos pusimos de acuerdo, me cae. Pues está constituido jerarquía. ¿Cuál es la jerarquía? Vamos a tomar cuidado. ¿Cuál es la jerarquía aquí? ¿Es? Exactamente. Aunque no es. Sí, efectivamente, ustedes están sometidos a mi imperio, a mis órdenes. ¿Eh? ¿Por qué? Porque yo soy el que detenta el poder. Todo el poder está concentrado en una sola persona. Ese es el imperio. Se asemeja mucho a la monarquía. ¿Sí? Tiene ciertas diferencias. ¿Estamos? ¿Qué es lo que pasó precisamente con eso? Cuando Rómulo entra y queda como el primer monarca, intentaron y lo lograron desgregarle el poder. Por esa razón aparecen los siete monarcas de los etruscos. Sin embargo, como siempre, sí, siempre quienes no les gusta una forma de gobierno quieren detentar todo el poder. Y es como empieza precisamente la primera parte de la República. Siete reyes, siete monarcas empiezan a gobernar lo que es el primer territorio romano, la Curia romana, y el segundo territorio romano conquistado Máximo Cobra del mundo. ¿Vale? De los de Nápoles, sí, ya se mostraba ya desde ese tiempo que lo que era hacer un revoltoso, ¿vale? Y no nos equivocamos, fueron los revoltosos los romanos. ¿Hasta dónde llegaron esas conquistas? Pues casi no llegaron a Japón porque no les dio tiempo, pero se quedaron así de llegar a China. Donde tuvieron realmente problemas fueron con los países del Medio Oriente. Israel, Irak, Palestina, Irak, todos ellos. Territorios que antes no eran, tenían esos nombres, pero pues estaban gobernados precisamente por otro tipo de pensamiento. Cuando llegaron ahí y empezaron a portarse con muchas dificultades, pues ya no pudieron avanzar. Pero de haber podido avanzar, estaríamos hablando de que pues de que los chinos hablarían alguna lengua o lenguaje derivado del latín. Podría ir a China de hablar, no sé, no hablarían español, ¿no? O tampoco hablarían latín, hablarían china, por definición, no está chino y latín. Alguna palabra, pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Como todo, ambiciones, poder, todo, todo, produce precisamente que al final del día siempre existan los conflictos de poder. ¿Cómo llegó Rómulo al trono de Roma? Pues una vez que se murieron todos, y por eso fue el primer emperador romano. Antes de que se convirtieran, ahora sí, o que se autodenominaran Roma, o ya se le quitaron el de Curia Romanis, ¿sale? Tuvieron que pasar su transición. Desgraciadamente, ¿cuál fue?
pues la muerte de todos. Y entonces, ahora sí, empieza como tal la monarquía romana, encabezada por nuestro querido amigo Juan. ¿Vale? Aquí nos ponemos más o menos qué onda con ellos dos, qué pasó con ellos dos, porque siempre en derecho romano nos obligamos a estudiar la leyenda de Rómulo y Remo, pero es porque tiene un trasfondo, y aparte que es una leyenda. Así como la leyenda de la Llorona, la leyenda del Nahual, la leyenda bueno, en el caso de México es el Charro Negro, pero yo les digo que es una copia de Jinete sin cabeza. ¿De? La de Jinete sin cabeza técnicamente es europea. Según esto, hasta lo corroboró la miércoles que nos vemos, es alemana. Bueno, no alemana, sino prusiana, no es lo mismo. ¿Vale? Pero pues a ver, como dicen, no hay que ver. Si ustedes se van a la película, no está ubicada exactamente. Es más, de hecho, no te dicen exactamente a dónde van. ¿Sí? Solo te dicen el nombre del lugar. Vamos, lléguenle con confianza. Sí, y salga volando los proyectos. ¿Vale? Entonces, aquí viene la leyenda, precisamente el origen de ellos. Como ustedes pueden darse cuenta, Rómulo y Remo son príncipes. ¿Vale? Derivado precisamente de su origen, están acostumbrados a la ostentosidad. Y empieza todo el desastre, ¿no? Y aquí empieza toda la leyenda. El rey, ¿sí? Mitor, como siempre, guerras de poder, lo quitan del trono, entra su hermano mayor, pide por el hermano menor, intenta quedarse con la que es su pretendiente, no le sale el juego, luego la pretendiente se mete con un dios, ¿sale? O sea, pues es rara, ¿no? Luego resulta que el dios la deja embarazada, salen estos dos compitas, ¿no? Después el otro enojado porque dice cómo que un dios la embarazó a la que, para la que él quería que fuese su esposa, pues dice, no, como siempre, ¿cuál es la solución? Descabezarse, echarse al plato a los chamacos, ¿no? No lo logra, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, como es tipo la historia de Moisés, los abandonan, los encuentran y los crían, ¿sale? Pero pues ahí es donde entra un poquito el cambio de la historia de Moisés y de la historia de ellos dos, ¿no? O sea, aquí ellos dos se vuelven jefes militares y Moisés no se vuelve un jefe militar, sino se vuelve un jefe religioso. Se le da un pequeño cambio. Y ya después de que ellos dos se vuelven literalmente unos jefazos militarmente, se enojan con su disque tío, no era su tío, y se lo echan al plato, ¿sale? ¿Todo esto para qué? Para que precisamente otro familiar suyo llegara al trono, ¿no? Entonces, puros conflictos de poder. Luego, ya después de haber restaurado su poder, intentan precisamente crear un nuevo avance, que son precisamente las dos ciudades, ¿vale? Desgraciadamente,
como todo, ya les dije, todo por poder. Rómulo se echa al remo. Ahí está. Sí. Yo se lo estoy diciendo a la versión breve. Se echa el remo. ¿Y qué sucede? Pues la misión de poder, yo me quedo con todo. Pero no crean que Roma se llama Roma nada más porque se les ocurrió, sino se lo echa primero por ambición y ya después en el arrepentimiento dice, pues no, mi hermanito, que la tostada, que la chillona, sí, pues ya te le echaste, pues la vamos a llamar Roma. ¿No? O sea, a ver, ¿quién lo entiende, no? Primero se lo escabecha y ya después la ciudad que crean la bautiza con el nombre de su hermano. A ver, hello, ¿no? No, bueno, pues son leyendas. Y ya después, ¿qué sucede? Aquí dice que una tormenta se va. ¿Por qué? ¿Por qué se va? ¿Por qué asciende el cielo Rómulo? Y no se va al infierno por haber matado a su hermano. Eso pasa por no ver Hércules. ¿Vale? ¿Qué era Hércules? Un semidios. ¿Vale? Eran ellos dos, según la leyenda. ¿Eh? Semidios están ahí, pero ¿cómo fue? Con ganas, escuche, miedo. Yo nada más arranco pedazos en los exámenes. Si no, pregúntale a tu mami. Ah, sí. ¿Sale? Entonces, yo dije, a ver, espérate, ¿cómo que se Dios siempre que es un semidios? Se entiende que es un semidios, igual que Hércules. Díganme cuál es la diferencia. Pues Hércules tuvo que hacer las tareas para ganarse su lugar en el Olimpo. Este nada más por fundar Roma ya le mandan al cielo, no. Voy a fundar una ciudad y ahora que subo al cielo de gratis, ¿no? Ya con eso aseguré mi lugar, ¿o no? Entonces, pero bueno, son las cuestiones de las leyendas, ¿no? Bueno, ya después de toda esta fantasía, vamos ahora hacia algo un poquito más, más real. Pasó el de una leyenda. Todas las leyendas siempre tienen algo de real. ¿Qué anda con Roma? ¿Cómo se estructuró Roma? ¿Sale? Roma se centró siempre en estas 5 clases. Déjenme ponerles. ¿Vale? Eran las 5 clases privilegiadas. ¿Qué onda con como dicen, qué onda con los clientes, no? Pues, espérate, a ver, ¿qué es un cliente? Si nos vamos a la definición común, actual, pues, ¿qué es un cliente? El que compra, exactamente, una persona que entra o que busca hacer un negocio. Eso no cambia la definición, es exactamente lo mismo. Eran los mercaderes, pero los mercaderes tipo ambulante, ¿vale? Es que tenían permiso u órdenes de acceder a Roma, los vendían, se iban. ¿Sí? ¿Dónde vemos más este tipo de situaciones? Precisamente fuera ya de fuera de Roma o dentro de las colonias romanas. El mercado de esclavos era el boom, ¿sale? Entonces, pues ahí encontrabas precisamente tus clientes. Los esclavos, ¿sale? No hace falta decir. Y los libertos, que los vamos a ver más adelante, que eran esclavos, pero fueron liberados, ¿sale? Los patricios no son precisamente el amigo de Bob Esponja, pero sí eran una clase dominante. Y los plebeyos, pues era todo lo demás que no fuera patricio. Ya los había comentado en algún momento. ¿Vale?
¿Quiénes eran los más importantes? Pues los patricios, porque era que según los que gobernaban, los que hacían acá, como diría, por eso no eran los fifí de aquí, de las, actualmente, ¿sale? Pero pues bueno, me dicen cuando ya. Bueno, Diana hace trampa, ¿sale? Voy. Mm. Roma siempre fue una ciudad, bueno, en su historia, inclusive en más de una ocasión, el maestro Guillermo Flores Margadán, que fue uno de los grandes historiadores del derecho romano, ¿sí? Fue literalmente, de los, ustedes quieren ver un buen libro de derecho romano, que les haga, que les rompa la cabeza realmente, pero que es muy bueno. Eso sí, van a tener que romper el cochinito porque está ya como 1,000 pesos. Compras el libro de derecho romano de Guillermo Flores Margadán. ¿Sale? Creo que está como en 800,000 pesos. O sea, yo creo que por un fin de semana no se van a ir de Guarapeta. ¿Sale? Eso sí, es muy bueno para las mujeres también, porque es una grosería como de este pelo, que si ustedes le amarran un hilo, a cualquier compadre que se les quiera pasar de rosca, mira, moscos de los calabras, ¿no? Entonces también funciona, ¿no? Pero es un muy buen libro. Tiene muchos términos en latín, tiene mucha historia investigada. O sea, no crean que nada más son cuestiones. Inclusive el libro del maestro Guillermo es multicitado en otros libros de derecho romano. En el de Sabino Ventura Silva, en el de Eugene Petit, en el de, ¿cómo se llama? Siempre se me va el nombre de esta señora, que también trabaja para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ¿sale? O sea, literalmente es un libro base. Pero eso sí, es súper complicadísimo porque te lo desglosa de pies a cabeza el derecho romano. No es muy sintético, la verdad. Quieren un libro un poquito más básico, el de Sabino Ventura Silva, Derecho Romano. O quieren ustedes también un libro todavía un poquito más ligerón. Hay uno el de Eugene Petit, que también es más ligero, igual Derecho Romano. Los dos de Editorial Porrúa. O hay otro de Editorial Historia, no me acuerdo cómo se llama, que es Derecho Romano, que es una cosita de este pelo, chiquito. O sea, si el de Sabino y el de Eugene son sintéticos de Flores Margadán, se les dice quítate porque ahí te voy. A veces está bien, no es una lectura muy pesada, no me acuerdo la editorial. De lo que sí me acuerdo es que tiene tres perritos de barro en la portada. ¿Sale? Pero bueno, ¿no? Pues yo estoy alucinando. Ya viene la persona por mí. Este, ya estoy diciendo. Regresamos a este punto. ¿Cuáles son los tres poderes generales que tiene un rey? ¿Sale? En Roma cambia mucho el pensamiento de un rey sobre el pensamiento medieval. ¿Sale? ¿Por qué? En Roma se tenía la idea de que el rey no nada más era un gobernante político, sino se tenía la consideración de que el rey es como el jefe como jefe de una familia. Y eso cambia totalmente la perspectiva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca un jefe de familia?
Lo mejor para la familia. Mejor para la familia. ¿Dónde? Bienestar de cada uno. El bienestar de cada uno, exactamente, lo mejor para todos, que todos estén bien. ¿Sale? Y eso cambia radicalmente en la época medieval. ¿Por qué? Porque el rey no le importaba nada, les importaba su estatus. ¿Vale? Pero bueno, razones por lo cual tuviera estos tres poderes, o tuviera que tener estas tres características. Todo el poder es el imperio. Nosotros lo conocemos el imperio, pero el imperio de las leyes. ¿Vale? Es decir, aquí no, en teoría, no mandan los gobernantes, manda la ley. Si la ley te dice algo, estás obligado a hacerlo. Si te dice el gobernante, no estás obligado a hacerlo. ¿Por qué? Porque si no estás sustentando una ley, no estás obligado. ¿Vale? La facultad de dictar órdenes, igual acá, pues, estamos nosotros también obligados a las leyes que se dicten. Y en el caso de nosotros, la dicta el Congreso de la Unión. Bueno, a nivel federal. Ya a nivel local, pues la Cámara de Diputados del Pueblo. ¿Vale? Y obviamente, como el jefe máximo de toda la población. ¿Sale? Sin embargo, como una forma de equilibrar y de que el rey no se pasara de rosca, le crearon el Consejo de Ancianos, Senado, en su traducción de la palabra senatus. De ahí nace el Senado. ¿Sale? Lo malo, o lo bueno, radicó en que los senadores eran vitalicios. O sea, se podía morir el rey, cambiaban, ponían otro compita, pero los senadores seguían siendo los mismos. Se moría un senador, ¿y qué pasaba? No elegían otro compita, sino de la misma familia del compita que se fue, elegían al más grande. Supieran o no supieran, no importaba. Ese era el problema con el Senado. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no todos estaban debidamente preparados. No todos los hijos o descendientes de ese senador tenían la capacidad para gobernar. Y aparte que provocaba, pues, disputas de poder. Imagínate, ¿no? Si en la época nuestros abuelos, yo creo que a ustedes ya no les tocó tanto, pero en la época, por ejemplo, en mi caso de mis papás, de mis abuelos, se echaban 13, 10, 11 hijos. Pues imagínate en Roma que no tenían televisión, ¿no? Era casi, casi de hasta donde el cuerpo pudiera, más bien donde el cuerpo de la mujer aguantara, porque, ¿vale? Pero estamos todos senadores. ¿Vale? Los senadores, siempre estamos. Sí, el senador siempre estaba. Hazte cuenta que no era una monarquía, bueno, no era una realeza, era un reinado senatorial, porque tenías al rey y el senador. El senador en sí era como un balance, como un freno para el rey, que no hiciera cosas que no hubiera abusadas. Ajá, pero ¿por qué no tuvo la Pues imagínate, bueno, con quién no son ustedes, hermano, ¿no? Pues, nuestro papá es senador, se muere. ¿Quién sube o quién toma el lugar? El más grande, ¿no? Pero tú quieres ser senador, con todos los privilegios, con todo lo que conlleva. Y aquí también es senadora, ¿no? Imagínate. Bueno, entonces eran distintos entre ellos. Sí. Lo malo es que no creas que eran entre las familias, eran de una sola familia. ¿Sí? Porque recuerden que todos forman parte de un núcleo, ¿no? Ya cuando muere la cabeza, ahora sí, todos los hijos se liberan. Actualizamos hasta tus familiares, no explicar que no es un tanto similar, no sé si ustedes, yo creo que sí hay muchos de ustedes. ¿Qué es lo que pasaba, no? Para entender este punto. ¿Quién realmente daba, por ejemplo, en muchos casos, en algunas poblaciones, pues el abuelo, ¿no? El papá del papá, que si todavía estaba vivo, era el que literalmente dictaba qué hacía con todo. Hagan de cuenta que algo similar a lo que pasaba en Roma.
¿Vale? Puede haber 15 hijos, pero si el abuelo decía que le tocaba el más chiquito, pues tenían que aguantarse o esperar que se muriera el papá para estar el chiquito. Lo mismo pasaba en Roma. Se moría el senador, así en la cabeza, y nosotros pues, decían, a ver, le toca el más grande, pues no, nos echamos el más grande, vendemos a sus propios como esclavos, los hijos como esclavos, y órale, ahora así hasta que uno de ellos pudiera ascender. ¿Ven? ¿Cuál era una de las verdades problemáticas por lo que decíamos, ¿no? O sea, de la cantidad de personas. Lo único en lo que intervenía el rey cuando fallecía un senador era pues nombrar un temporal, ¿no? En lo que se ponían de acuerdo a ver quién tomaba el lugar. ¿No? Por ejemplo, se moría el senador Emiliano, ¿no? Bueno, vamos a cambiarle, vamos a ponerle el latino, si mal no estoy, es Emilius, si mal no estoy, Emiliano, que si mal no estoy, solo lo colocamos, es Emilius. Y tú sí tienes derivación. Tu nombre sí viene del latín. El mío no, el mío viene del alemán, la inclusión. ¿Sabe? Entonces, vamos a imaginar, se muere el senador llega, digo, en lo que deciden quién toma el lugar de ese senador, pues el rey dice, bueno, vamos a poner hasta la senadora Kimberly en un día de mientes, en lo que se desbajan, ahí hacen lo que tengan que hacer. Yo rey pongo a Kimberly en lo que se ponen de acuerdo. Yo una vez que se ponga de acuerdo, ya así, vamos a Kimberly y el que hayan elegido, ¿no? Y así funciona. Es una de las funciones del rey. Pero el Senado para el rey era realmente una lata. ¿Dónde podemos ver esto? Lo podemos ver más francamente. Por eso les decía yo, les pregunté yo si habían visto la de 300. No porque es una película histórica, sino porque ahí muestra precisamente en muchas de las ocasiones el conflicto del rey y el Senado. ¿Sale? Para los reyes realmente a veces el Senado era una molestia, porque básicamente lo que hacía era no estar de acuerdo siempre con él. Oye, necesitamos esto, por ejemplo, necesitamos ampliar nuestro territorio. O, oye, ¿sabes qué? Necesitamos aumentar la producción. El rey dice, aumenta la producción, pero el Senado te decía, no, espérate, ¿por qué no nos consultaste? Nosotros estamos de acuerdo con que se aumente la producción de alguna siembra, ¿no? Oye, pero estás viendo que el pueblo no tiene para comer. Necesitamos aumentar la producción, necesitamos más trabajadores. Dice, sí, necesitamos más trabajadores, pero eso va a hacer que entonces más gente tengamos. Y ahí empezaron las disputas. Hay veces en que si era el acuerdo era fácil, sencillo, decir rápido, ¿no? Pero cuando no, llegaban los problemas. La razón del por qué siempre le refiero a 300 es porque en una parte, precisamente, cuando llega el amigo del protagonista de Leónidas, no me acuerdo cómo se llama, y la reina intenta convencer al Senado para que manden a todo el ejército, este, un senador dice que no es necesario, que tenían que someterse a, no me acuerdo cómo se llamaba el rey persa, si le olvidó el nombre, y ya lo estaba convenciendo. O sea, a ver, espérate, le están invadiendo, ya escucharon de los atenienses que ya se los llevaron al baile, todo, y todavía como para decirles, pues nos rendimos así como, ¿sale? Entonces, eso no, lo hago en referencia porque ahí es donde se muestra el estorbo que a veces era el Senado, el rey.
¿no? Pero bueno, hay quienes decían que era una constitución que equilibraba, hay otros que dicen que no. ¿Sale? Entonces, está por lo que la eficiencia del Senado. El problema es la eficiencia del Senado. Pero si somos realistas, nos vamos, si tomamos, por ejemplo, y bien comenta Renata, la eficiencia del Senado, y lo vemos precisamente en época medieval, pues la verdad es que se le refería más al Senado que en la época romana, ¿no? No me dejaron mentir, Luis XV, ¿cuántos personas que cometieron? Tal grado que nunca se lo explicaron, ¿no? Carlos VIII, no sé, para casarse con la prima de su esposa, mató a su esposa, nadie le dijo nada, y todavía la prima se fue infiel. Bueno, y en fin, la historia de nosotros estamos claro que una sola persona no es apta para gobernar. Está bien porque todo tiene sus criterios. Es como ahorita que existe la Cámara de Diputados y igual senadores y no dejan de hacer lo que sea el presidente. Sí, básicamente es un pequeño tren. Sin embargo, nuestra estructura sociopolítica es muy distinta a un freno. ¿Por qué? Porque la estructura sociopolítica nos ha metido a nosotros desde la época del año del caldo, desde que compita el Venus, los compinches, llegaron al poder y nos dieron el idea de que era el presidencialismo, ¿no? El presidente máximo de Bora, ¿no? No es cierto, es una mentira que nos vendieron que todos los abogados, y la repetimos a ustedes, ¿por qué? Porque no nos pueden enseñar. No es cierto, en realidad no somos un parlamentarista. ¿Eh? Es decir, aquí el que tiene realmente la razón es el conocimiento. Bueno, pues sí. Tan es así que no es que por eso el Senado puede nombrar al presidente sustituto, puede nombrar al presidente que termine el periodo, puede mandar a traer a los secretarios de Estado cuando tenga dudas respecto al informe presidencial. No es que el Senado puede sancionar al presidente de la República por un buen juicio político, no ven que el Senado es el que elige precisamente al ministro, a los ministros de la Suprema Corte. Bueno, con eso no. Entonces, díganme cuál presidencialismo son un parlamentarismo totalmente. ¿Y quién sanciona a los diputados? Nadie. Los mismos diputados, ¿no? ¿Y cuál, qué frase aplican? La luchando no comisario. Pero pues es más de reitero, lo más sencillo decirles a ustedes que somos un presidencialismo. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Les presento el diseño de la estructura familiar romana. Les han de preguntar, bueno, ¿por qué? A ver, ¿quién es? A ver, vamos a ver. ¿Qué tan buenos son? Déjenme sacar el pintarrajeador. ¿Por qué tiene Iblia o Ibilia? Bueno, en realidad es Ibilia, pero en Roma es Iblia. ¿Por qué? No. Emiliano, entre la fonía que también tiene igual que su servidor,
Dice que era la más pequeña. No, no tiene nada que ver con lo pequeño. ¿Por qué el niño más pequeño dice Iblia? Y los otros, los más grandes, tienen, por ejemplo, Marcus, Quintus o Quintus. ¿Cuál? El último. El último es una niña. Sí, en serio. Por eso absorbe. Hagan de cuenta que no vieron nada. Por eso absorbe precisamente el apellido de la mamá o el nombre de la mamá. Pero todos terminan en casi lo mismo. ¿Sí? Ilius o Julius, porque eso la B, en Roma no existe la U. Para poner la U, ponen la B. Entonces es Julius. Marcus, aquí yo tengo mis dudas, que no es Quintus, tiene otra terminación, pero dejémosle Quintus, ¿vale? Y luego viene Julia. Oye, espérate, pero ¿por qué Julia? Si viene Julius, Marcus, Quintus, Julia, y Emilia o Emilia. ¿Por qué? Porque recuerden que las hijas, las mujeres, no siguen al papá, siguen a la mamá. En el derecho romano clásico, seguían las mujeres a la mamá. ¿Por qué? Porque la mujer automáticamente, recuerden que al casarse, perdía absolutamente todo y se volvió la familia del marido. Si el papá, por ejemplo, o el abuelo todavía estaba vivo y no le caía su nuera, cuello, te salvaste. Imagínate, ¿no? Porque decirle a la abuela, no, no me gusta la nuera, la que sigue en todos, ¿no? Llega en la lista, ¿no? Pero pues qué feo, ¿no? Y además en la pues no era generalmente matrimonio arreglado. Entonces Las hijas, ah, se pegaba por completo como a lo que policía en el no había posibilidad de negociación, como hoy en día. Hoy en día sí puedes. Y esta parte creo que no, bueno, en ese tiempo no existían que los derechos mujeres, no, No, sí existía. pero no era tanto como los derechos. Sí eran mensos para respetarlos para los diferentes. Porque de hecho todos los derechos siempre han existido. Todos. Es lo que sucede, lo que pasa es que nos hacíamos mensos para reconocerlos. Nada más. ¿Sabes?